En el momento que hago esta grabación para continuar con nuestro episodio de esta serie Graduados en Cristo, ya a 3 semanas de llegar al año de episodios. Un año tiene 52 semanas y bueno, ya vamos así como en la serie La Luz de su Palabra, ya cumplió un año. Esta serie también ya se aproxima con la ayuda de Dios a, a cumplir un año. No puedo decir que han sido 52 semanas continuas porque ha habido interrupciones por diferentes motivos personales, pero lo importante es avanzar y más allá de dejar un legado, porque no, creo que la esencia es entregarle esto a Dios como aquel joven que entregó 5 panes y 2 peces y que pueda servir para mí. A mí me ha servido muchísimo en mi propia formación y fortaleza en lo que implica para mí la definición de un santo. Un santo no es solamente la persona que es buena, que es buenachona, que bonachona no, esa palabra no aplica, que es buena, que es piadosa, que es caritativa, que es servicial. Para mí el santo es un valiente, o sea, y por eso dentro de los atributos que hay en la santidad, para mí uno de los más loables, además por supuesto de la fe, ciega y absoluta, incuestionable, fortalecida en la roca, es el martirio, es la valentía, es morir por Cristo. Los que somos desde del siglo XXI, finales del siglo XX, siglo XXI, pero especialmente me enfoco en los del siglo XXI porque ya van 22 años de este siglo y eso ya habla de personas que nacieron en él y que ya son adultas. No tienen mucha claridad quizás de lo que implica ser perseguidos por conceptos ideológicos, especialmente Europa, la misma América Latina. Hay persecuciones políticas, hay persecuciones por otros términos, pero por seguir a Cristo pareciera, y esto lo vivió la iglesia en la Edad Media, hasta que llegó la Ilustración, la Revolución Francesa, parecía que todo estaba dado y era inamovible. Y si algo hemos aprendido, y por eso hago énfasis en el momento que estoy grabando esto, 28 de febrero del año 2022, es que ya hoy se están cumpliendo prácticamente, pudiéramos decir, 5 días de una guerra que inició, por ejemplo, entre Rusia y, yo diría más que una guerra, es una invasión, un ataque de Rusia a Ucrania, que tiene muchos matices políticos interpretativos, dependiendo de los analistas y los canales que escuchas, pues más bien te sientes muy confundido y perturbado, pero lo cierto es que están muriendo gente, que hay personas que están siendo desplazadas. Y eso te dice que tú te puedes acostar una noche y mañana no sabes con qué te vas a conseguir. Con la vida en estos tiempos es tan vertiginosa, tan cambiante, tan mediática, tan, tan falsa, diría, tan falsa de verdad. Y pareciera mentira que elementos de hace casi 1000 años eh, estén todavía tan vigentes. Lo cual quiere decir que en realidad cuando a mí me hablan de evolución del mundo, te hace pensar si verdaderamente estamos evolucionando, sencillamente seguimos siendo en muchos sentidos, con el respeto y que por favor no se me malinterprete lo que voy a decir, seguimos siendo los mismos animales pero con tecnología. Pero al final respondiendo a muchos elementos instintivos, y por más que Dios ha intentado elevarnos a una vida trascendente, humana, empática, y diciéndonos constantemente: yo estoy ahí, yo quiero ser su rey, porque además el único rey es Dios, por eso tenemos a Cristo Rey. La verdad es que hay una negación total. Cuando tú escuchas los medios, ve a la gente clamando a la paz, abogando en algunos casos la guerra, la defensa, pero poco a poco. Yo me he sentado de verdad estos días, ha sido como una forma de acompañar, no sé si es desde la oración, pero acompañar desde la atención, desde que estoy allí. Yo no tengo ninguna cercanía con el pueblo ucraniano, o sea, ni siquiera conozco a nadie de allá, ni sé su idioma, este, pero te genera impacto porque sí es verdad, guerras ha habido en todo el mundo, más del 80% de las guerras que hay en el mundo están focalizadas en África y Asia, pero
que en el continente europeo, que además ya ha vivido 2 guerras mundiales, se estén dando todos estos escenarios, te hace ver que no es que hemos crecido, no es que hemos evolucionado, es que siempre hemos sido, hemos estado ya amenazados, porque lo que se ha tenido Europa de una manera sistemática es un divorcio de la espiritualidad, es una sequía de la fecundidad, es un materialismo enceguecedor, es una indiferencia brutal ante las necesidades del mundo, y América no camina muy diferente a esto. Entonces, llama la atención que aparezca una figura, además me llama mucho también el elemento del nombre Tomás, porque Tomás es el incrédulo de los apóstoles de Dios, pero luego Tomás ha tenido una reivindicación de nombre con 2 santos muy importantes. Yo conocía la historia de Tomás Moro, pero este Tomás Becket, que lo precede, o sea, que lo antecede, ¿no?, en historia, deja un legado muy importante, y ambos también de Inglaterra, ambos también vienen de tener un plantón, por así decirlo, ante la política y ante el mundo, que trata constantemente no solo de caminar contra la iglesia. Caminar contra la iglesia es caminar contra Dios, y eso yo lo digo sin ningún tipo de dolor, de temor, mejor dicho, más de dolor, de temor. O sea, caminar contra la iglesia es caminar contra Dios. Yo no estoy hablando de que en la iglesia haya perfección humana, porque no la hay, pero la iglesia es voluntad de Cristo, es voluntad de Dios. En singular, la autoridad, cuando la entregó a Pedro, estaban todos sus discípulos, y él no dijo: a ustedes les doy las llaves del reino, no dijo: a ti te doy las llaves del reino. Se creó una figura de autoridad. La iglesia no está creada bajo el concepto democrático, porque si fuera creada bajo un concepto democrático, llegaría a un parlamento donde en algún momento se decidiría que Dios puede ser el demonio, y el demonio se convertiría en Dios. Y entonces, en las locuras de la humanidad, tiene que haber una figura trascendente que defina establemente la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no es negociable, la autoridad de Dios no es discutible, la autoridad de Dios es revelada y es aceptada en su totalidad o no aceptada. Y la figura de Tomás Becket nos enseña un poco esto. Muchas de las características que tiene Tomás Becket, ese celo, y además como él mismo él se definía como un hombre orgulloso. Yo creo que era celoso, como también lo dicen los evangelios, cuando Cristo expulsó a los mercaderes del templo. El celo por tu casa te devora, y creo que esto es una de las características principales que hay en la santidad, y eso es lo que los lleva a tener problemas. Pero además destaco la gran humildad, y hay muchos elementos de Tomás Becket, respetándolo, porque creo que es indigno compararme yo con él, pero hay muchos elementos que me identifican con él. Hay momentos en que yo, para evitar tantos problemas, porque a veces uno siente que como que va pensando en contra el mundo constantemente, y el mundo me refiero a las personas que te rodean. Entonces tú dices: ya me cansé de pelear, ya me cansé de luchar, me voy a quedar en silencio, no voy a opinar nada. Y entonces te resuena el yo confieso, que de los 4 pecados te resuena el último: la omisión. La omisión. Tú no estás llamado a callar, tú estás llamado a proclamar, tú estás llamado a evangelizar. Y Tomás Becket, fíjese, como parte de una relación hermosa con un rey, además con una trayectoria de ascenso, que además desde muy temprano, que es otro cuestionamiento que yo hago ante mi propia generación y las generaciones que vienen detrás de mí. Cómo hay personas que ya desde los 20 años, 24 años, 30 años ya habían logrado cosas increíbles y extraordinarias, a razón de la propia historia que les tocó vivir, de sus propias realidades sociales. Yo a los 24 años capaz todavía me estaba sacando los mocos, y estaba pendiente de jugar computadora, de hacer boberías, lo único quizás dignamente respetable. 2 cosas que destacaría es que no detuve mi formación universitaria, y siempre estuve vinculado a la labor evangelizadora, cosa que ahorita me hace mucha falta, y que te genera una sequedad espiritual tremenda. Ah, y hay personas que ya tienen, yo tengo 40 años. O sea, Tomás Becket a mi edad, a 12 años de su muerte, ya había conquistado una cancillería, ya estaba encaminado a ser un arzobispo, ya estaba codiándose con temas políticos, haciendo freno a leyes que eran contrarias a la verdad. Porque el cristiano no tiene que tener miedo en decir que vive en verdad. No es su verdad, como decía Tomás de Aquino, es la verdad de Dios. O sea, la iglesia no es dueña de la verdad.
es depositaria, o sea, en ella está depositada la verdad de Dios, y eso es innegociable, eso es una riqueza que no se puede alterar. Y vemos como progresivamente Tomás Becket, que en profecía o en una gran sabiduría, sabe ver lo que ocurre cuando personas de Dios llegan al poder, qué es lo que le hace falta al mundo. Cuando tú tienes una organización de las Naciones Unidas, que por ejemplo ahorita está en boga porque, bueno, todo este problema bélico que además surge con el que es el actual, en este momento, eso varía, pero en este momento es el actual presidente del Consejo de Seguridad. Imagínate, el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es Rusia, es el que está invadiendo un país. Entonces te das cuenta que hay muchos aspectos ahí que te hacen cuestionarte, bueno, ¿para qué existe esta organización que además nació de las cenizas de la guerra, de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría? Nace para controlar el tema del armamentismo nuclear, y entonces hoy te enteras de que Rusia tiene más del 50% de las armas nucleares del mundo, que son más de 6.000 ojivas nucleares. Lo demás está entre Estados Unidos, Francia y no recuerdo el otro país, que son como 4 países, pero más que todo el grueso está entre Estados Unidos y Rusia, pero Rusia tiene más que Estados Unidos. Entonces estos pseudopolicías del mundo al final y además Putin el fin de semana amenaza que ponen alerta o a disposición sus armas nucleares si la OTAN se atreve a agredirlo. O sea, no, en realidad no sabemos ni dónde estamos parados. Y, y eso te habla claramente de lo que ocurre cuando gobiernas, cuando te quieres comer el mundo y no te das cuenta que el mundo no te pertenece, que eres un pobre, como le diría Cristo a Pilato, o sea, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Entonces que en realidad a esta gente se le mete el espíritu de los viñadores asesinos, se quieren tomar la viña, quieren hacer lo que les da la gana a costa de todas las perversidades que eso implica. Y lo más triste es que esta gente llega al poder por votos de ciudadanos como tú y como yo, como pasó en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como pasa en tantos países, que pareciera que no terminamos de exigir que hayan políticos que nos representen y que representen la vida. Aquí no se trata de que, bueno, no importa que sea proabortista, pero hay que salir de Maduro. Aquí no importa que apoye el matrimonio homosexual, pero hay que salir del chavismo. Aquí no se trata, o sea, de sacrificar cosas por otras. Se trata de buscar un perfil correcto, hacer lo correcto. Y creo que eso es una deuda que nos tienen las generaciones pasadas, y eso es una deuda que nosotros le estamos dejando a las generaciones futuras. Lo único que no nos estamos tomando en serio es lo más importante que deberíamos tomarnos en serio, que es quienes gobiernan nuestros destinos, nuestros caminos. Si yo fuera ruso hoy estaría muy avergonzado como venezolano. Estoy profundamente avergonzado de muchas cosas que desde este gobierno han surgido de cara al mundo. Y no me involucran, o sea, yo no las apoyo, pero tengo la nacionalidad de la miseria que hoy gobierna en mi país, de la ignorancia y de la soberbia y de la maldad, de ver policías sobornando en las calles, de ver militares que todos los días pasan por ejemplo, la parroquia del Paraíso, y sé que esto no es exclusivo, por cada comercio a pedir sus vacunas, muy característico de lo que ocurría en lo que ocurre en la frontera con los grupos paramilitares de las FARC, estos grupos terroristas. Entonces, al final me llama mucho la atención lo que Tomás va a sugerir, porque hay un momento en que él ve que él siente que está haciéndole un daño a la iglesia en Inglaterra con sus posiciones. O sea, pero lo digno, y también lo vemos en los hermanos Macabeos en el Antiguo Testamento, lo digno es que él mantiene su posición. O sea, él no negocia sus ideas, que además las tiene muy claras. Él tiene muy clara que no es correcto, por ejemplo, lo que ocurre hoy en China, por eso les hacía estas similitudes. China hoy determina los obispos que los aprueba el gobierno chino, de quiénes son los obispos que van a encabezar la iglesia católica en China. Y eso es lo que Enrique III quiso hacer en Inglaterra, y Thomas Becket se le opuso. Los enormes impuestos que le quería meter a la iglesia, y Thomas Becket se lo opuso. Las sanciones que querían hacer un sacerdote, y Thomas Becket le dice: para allá va, eso le corresponde a la autoridad eclesial, no a la autoridad civil. Esos plantones
ve que sentía que le estaba haciendo daño a la iglesia, él no doblega su pensar, pero sí quiere doblegar al cargo. Y paradójicamente, aunque el Papa luego negocia o intercede, más que negociar, la palabra negociar no es apropiada, intercede para que Enrique III y Tomás Becket vuelvan a reconciliarse, era cuestión de tiempo para que se diera lo que se dio. Y fíjense, también para analizar cómo las palabras de un líder político, monárquico en este caso, pueden inspirar decisiones tan terribles, inspirar cuando el rey dice nadie puede detener a este clérigo que me está haciendo la vida triste, inspiró a 4 sicarios a que lo mataran. A veces cuando ayer, recuerdo ayer domingo, no, eso fue el sábado en la noche, escuchaba a un periodista ruso, en conversaciones con 2 periodistas argentinos de la red de CNN. Y el periodista ruso lo que le faltaba era sacar una pistola y disparar a los periodistas, que si lo hubiese tenido al frente los hubiese matado. Y creo que no exagero, era un odio en sus ojos y es un periodista. Entonces el de CNN, que yo tampoco es que sea pro CNN, ni creo que es que ellos son como dicen, la red de noticias de mayor credibilidad del mundo, porque no lo son. Pero el periodista sí hacía una reflexión cuando terminó ya la llamada, que fue una conversación bien, que yo además en Venezuela estamos acostumbrados a ver esto cuando el gobierno, el nefasto que tenemos, especialmente durante la vida de Chávez, había un periodista que se atrevía a cuestionarlo, aquello era espantoso, los insultos. El periodista decía, si así habla un periodista ruso, yo no me quiero imaginar cómo actúa, piensa un militar ruso. Ese es el problema cuando desde el liderazgo permitimos que nuestros hijos, especialmente nosotros que somos padres, les vayan metiendo ideologías. Y lo mismo que te puede venerar una ideología política que siembre odio o división, lo puede hacer una ideología de género y lo puede hacer también una ideología de cualquier tipo, inclusive religiosa, hay que decirlo. La religión no está marcada a doblegar la inteligencia ni la libertad del ser humano. El amar a Dios tiene que ser una decisión libre de cada persona, tiene que ser una decisión sincera de cada persona. De Tomás Becket aprendo muchas cosas. Esta historia la he disfrutado, la he leído con mucha atención. Muere mártir, muere acuchillado, muere cobardemente, como generalmente asesinan los que tienen poder y armas, y lo hacen cobardemente con quienes tienen la única arma, que es el arma de la fe. Pero fíjense lo que ocurre. Posteriormente, algo como lo que ocurrió en el Imperio Romano, el rey, dándose cuenta de la barbaridad que había inspirado y apoyado y cometido, y cuando se tomaban en serio, ya hoy eso no se toma en serio, cuando se tomaban en serio el tema de las excomuniones, o sea, cerrarte, no lo digo era porque eso no es cesado, eso todavía está en el Código de Derecho Canónico. Cuando la persona es excomulgada, se le cierran las puertas del cielo. Cristo le dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando un papa condena algo, más que una persona, los papas, si ustedes analizan bien, que yo sepa, nunca ha habido una condena explícita a una persona, sino a acciones. Por ejemplo, condenamos la guerra, condenamos estos actos terroristas. Por supuesto, al condenar la acción, condenas implícitamente al que la ejecuta, pero le das chance al que la ejecuta de arrepentirse, porque la acción ya está cometida. Eso fue lo que pasó con Enrique III. Al quedar excomulgado, él siendo todavía un rey católico, hasta Enrique VIII, Inglaterra fue un país católico, ya no lo es. La historia de Enrique VIII, que ya llegaremos a ella, es mucho más vergonzosa que esta. Pero este rey tuvo 2 años de penitencia y después se redime y le es levantada la excomunión. Eso es importante. Eso es importante. Pero hoy tú le dices a un Putin, a un Biden, que Biden también está en estatus de excomunión. Luis, ¿por qué tú dices eso? Porque Biden apoya el aborto. Y el aborto es causa de excomunión directa para el que la ejecuta y para quien la apoya, por si no lo sabíamos. En Colombia, por ejemplo, con este presidente que está, no, Duque sí, pero también creo que el otro que se llama es Petro, que es el que quiere ser presidente. En Colombia acaban de apoyar el aborto, si no me equivoco, hasta la semana 30. Eso es una barbaridad. O sea, multiplique 4, divida 4 entre 30
Estamos hablando de 5, 6 semanas, 7 semanas de gestación, 7 meses, perdón, de gestación. O sea, hay que ver lo que significa. Metámonos en internet y buscamos una imagen de un niño de 30 semanas o de 24 semanas. No recuerdo si eran 24, capaz son 24, pero igual son 6 meses de embarazo. Un niño a los 6 meses de embarazo ya está formado, ya tiene sexo identificado, ya tiene todo su cuerpo en crecimiento, es una vida desde la concepción, pero hay más que nunca, y eso se acaba de aprobar en Colombia. Eso es causa de excomunión. Cuando la excomunión se toma en serio, ya no se toma en serio, te estás condenando. Nos estamos condenando. Nos estamos condenando por apoyar, nos estamos condenando por cobardes, nos estamos condenando por omitir, nos estamos condenando porque las catequesis las seguimos haciendo con dibujitos, cancioncitas, muñequitos, y los niños crecen entendiendo que el aborto está bien, que todo el mundo tiene derecho a decidir, que la eutanasia está bien, que la guerra... Mire, y ahí para ir cerrando, porque se va a hacer muy largo el audio, y pido disculpas porque esta historia me inspira a muchas cosas. Yo he visto actitudes de personas que cuando están viendo las noticias me han dicho, o han dicho más que, oye, pero pon imágenes donde está el bombardeo, yo quiero ver, o sea, como que aquello nos entretuviese, como que vamos a ver la muerte, oye, como que estuviéramos viendo una película no sé, de Star Wars, y no, esto son vidas humanas que en Ucrania sí, pero en África, pero en Asia, pero en muchas partes están día a día. Ahorita, mientras yo estoy grabando esto, se acerca la noche en Ucrania y, y la gente no sabe cómo se va a poder dormir. Entonces, de verdad, veámonos en este ejemplo. Quizás va a llegar el momento en que nuestra vida va a estar marcada por el martirio. Apocalípticamente se espera un tiempo, no se sabe ni cuándo ni dónde, que será la gran persecución, donde y la persecución a los cristianos serán perseguidos y asesinados por ser cristianos, que será un tiempo muy corto, porque si no se acabaría con toda la cristiandad, pero va a venir la gran persecución. Y la gran persecución ya tenemos signos de cómo puede llegar a ser cuando vemos historias como la de Thomas Becket. Mucha fortaleza, que estamos en el lado correcto de la fe, de la historia, y nos queda mucho por crecer en el testimonio para ser hombres de Dios, hombres realmente útiles al servicio del reino de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.